complicaciones en oncología, pero las diapositivas ya no me gustan, les soy sincero. Ya las llevo un tiempito y las voy a cambiar, las de complicaciones, derrame pleural, eso voy a cambiar completamente. Entonces, había empezado, no he acabado, se los voy a hacer para la siguiente clase, pero voy a cambiarla por otro tema, que es la unidad 7. ¿Okay? Doutor, esse temardeu é para final? No, para final, sí, para final, directamente. Para final. Lo que hemos hecho hasta el capítulo 5, todo lo que hemos hecho hasta el 5 es para el segundo parcial, ¿ya? O sea, lo que hemos hecho hasta la anterior clase, segundo parcial. A partir de aquí es final, pero... Doctor, no entendí. A partir de las complicaciones, entonces... Sí, complicaciones, sí, pero complicaciones como no las vamos a hacer ahora, vamos a hacer la siguiente clase. Emergencia, perdón. Sí, solamente este capítulo 5, unidad 5, perdón, es su segundo parcial, ¿ok? O sea, todo lo que hemos llevado del segundo parcial hasta ahora, hasta la anterior clase, perdón, es para el segundo parcial, ¿ok? Esto, a partir de ahora, todo lo que vamos a llevar ahora es para el final, ojo, pero para el final, la tercera parte de las preguntas van a ser de los anteriores temas, ¿ya? 2/3 partes van a ser solamente lo que estamos llevando ahora. ¿Y la primera parte que hago de neurológicas también es para el final? Claro, para el segundo parcial, pues, porque el primer parcial hemos hecho unidades 1, 2 y 3, si mal no recuerdo, ¿no ve? 4 y 5 serían para el segundo parcial. Entonces es una parte también del capítulo 6. Porque todo lo que les envío hasta ahora, eso se hace. Ya, entonces esta parte... Es final, es final. A partir de ahora, todo lo que llevamos aquí adelante es final, ¿ya? Incluido complicaciones que vamos a llevar a la siguiente clase, va a ser final. Doutor, Okay. então a partir desta unidade 7, Final, Final. exactamente, ¿ya? Entonces hasta unidad 6. 5, unidad 5. 6 não? 6 ya no, 6 vamos a hacer después. Ah, es que 6 es después. Claro, claro, o sea, la unidad 6, que son complicaciones, no las vamos a hacer ahora, porque voy a modificar las diapositivas, ya llevo 2 años con esas diapositivas, ya no me gustan. Doctor, mas una pregunta, ¿es acumulativa solamente de segundo parcial? No, para el segundo parcial solamente las unidades 4 y 5, o sea, lo que hemos avanzado para el segundo parcial, nada más. Para el final, ya les estaré adelantando, para el final, la tercera parte de las preguntas, o sea, 10 preguntas van a ser desde las unidades 1, o bueno, desde introducción hasta la unidad 5. Y 20 preguntas, o sea, el resto de las 2/3 partes, lo que estamos llevando desde hoy hasta el final. ¿Entendido? Sí. No preguntas. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque las de complicaciones no me gustan. La verdad, ya las diapositivas se me han aburrido, voy a cambiarlas por otras. Entonces, prefiero hacer esta que sí me gusta y que es un poquito más práctica. ¿Ok? Bueno, yo creo que la mayoría ya han hecho prácticas en oncología, ¿no? En hospital, ¿no? ¿Sí? Estamos en ello, ya. Entonces, han debido ver una parte de la oncología que yo creo que a muchos no les ha gustado, ¿no? Que es el paciente en etapa terminal. El paciente que llega al hospital, llega con muy mal estado general y el oncólogo dice, lamentablemente por usted, puedo hacer poco Paliativo. o nada, ¿no? Casi básicamente tratamiento paliativo, ¿no? Pero vamos a definir que paliativo es muy amplio, ¿ya? Yo tengo un paciente, por ejemplo, con un cáncer de colon, con metástasis hepáticas, que le he dado 5 esquemas de quimioterapia distintos, imagínense, y ya no tengo nada más que ofrecer. Entonces yo le digo, el paciente está bien, duerme, hace sus cosas solo, el dolor está controlado, come, tiene sus deposiciones normales, está bien, pero yo ya no tengo más tratamiento que dar. Ese paciente puede vivir 6 meses, puede vivir 1 año, 3, no sé. Y diferente es el paciente en etapa terminal, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Y vamos a entrar a alguna definición también, a ver qué les parece. ¿Ok? Bueno, primero, decirles que estábamos discutiendo esta mañana con mis compañeros de la unidad, la evolución que han tenido los tratamientos de oncología, ¿no? Acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos para un melanoma metastásico, solamente tenemos tratamiento quimioterápico, no hay inmunoterapia.
¿Cuál es la diferencia en supervivencia entre quimioterapia e inmunoterapia? Pues se los pongo así. Con quimioterapia, un paciente con un melanoma metastásico vive entre meses, un poquito más de un año, ¿ya? En mediana. Pero con la llegada de la inmunoterapia, el tratamiento caro que les he comentado alguna vez, actualmente la supervivencia en melanoma metastásico está por encima de 5 años. Es decir, más del 50% de los pacientes viven más de 5 años. Eso es lo que quiere decir supervivencia global. ¿Ok? Imagínense esa diferencia, ¿no? Entonces tenemos tratamientos eficaces, pero recuerden, 50% viven más de 5 años, pero hay otros 50, 40 y pico por ciento que no llegan a esa supervivencia. ¿Okay? Y tarde o temprano la enfermedad acaba deteriorando al paciente. Y yo no tengo más tratamiento que darle al paciente, ¿no? Entonces llegamos a esta etapa, ¿no? Donde pues el paciente lo vamos a considerar como un enfermo terminal. Y esto tiene una evolución. Nosotros a un principio pensábamos esto, ¿no? En general los clínicos me refiero. Si yo tengo un paciente en la consulta, yo le tengo que dar todo el tratamiento activo que le pueda dar. Quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, todo, ¿no? Y a medida de que el paciente va deteriorándose, va progresando el tumor, cada vez le doy dando tratamiento paliativo. Y al final, cuando ya no tengo ningún tratamiento que darle, entonces le doy tratamiento enteramente paliativo. Es lo que se hacía antes. Ahora, el concepto es dar las dos cosas a la vez, tanto tratamiento activo como tratamiento paliativo. ¿Por qué? Yo tengo un paciente con un melanoma, vamos a tomar este ejemplo, con metástasis óseas. ¿Okay? Le voy a dar tratamiento activo, le voy a dar inmunoterapia, quimioterapia, lo que pueda dar. Pero el paciente probablemente va a tener dolor, va a tener náuseas, va a tener pérdida de peso, va a tener sangrado, en fin. Para eso también le voy a dar tratamiento paliativo, ¿no? Las dos cosas a la vez. Y esto se llama tratamiento continuo. Esta es la evolución del pensamiento en oncología. O sea, antes se decía, el tratamiento activo y el tratamiento paliativo pues no son tan complementarios, ¿no? Van de manera contrastada más bien. Ahora más bien se ve que son paralelos, ¿no? Y hay varios conceptos que salen de eso, ¿no? Enfermo preterminal, terminal o no candidatos a tratamiento curativo. Que vamos a ver algunos de sus conceptos. ¿Qué piensan ustedes que es paciente terminal? A ver. Paciente que não tem mais o tratamento definitivo, que não tem mais uma sobrevivência ampla. Paciente que não apresenta mais objetivo de curação e sim restauração. Ya, que no tiene Control de sus síntomas. De síntomas, ya. No tiene plan curativo ni de control de síntomas. Paciente que no tiene más tratamiento. Otra idea. Paciente con fecha para morir, pues. Sobrevivencia reduzida. Ya, ustedes ven que se va a fallecer dentro de poco tiempo, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo puedo tener un paciente con cáncer de tiroides, metástasis pulmonares y demás. Yo le digo, ya ha hecho todo su tratamiento con yodo, su presión tiroidea, le he dado 3, 4, 5 líneas de antiangiogénicos y ya no tengo más tratamiento que ofrecer. Así que vamos a mantenerle en seguimiento. No tengo más tratamiento. Y el paciente vive 5 años más. ¿Es paciente terminal? Inicialmente era, pero ahora não é mais. No, pero que si no le dan un tratamiento, ¿cómo puede ser antes terminal? Não sei. No. Entonces, la trampa es la siguiente. El paciente terminal no solamente tiene que tener un criterio, ya tiene que cumplir 4, que vamos a ver ahora. Estos son los 4 criterios que tiene que cumplir el paciente para llamarse terminal. Primero, tiene que tener un diagnóstico de una enfermedad probada, o sea, con diagnóstico histológico, avanzada, progresiva e incurable. Primero, es decir, una enfermedad metastásica en progresión, pocas palabras, ¿no? Que tenga metástasis y que vaya progresando. Primero, ¿ok? Segundo, como ha dicho su compañero, ya no hay más tratamientos que darle a ese paciente. Ya ha agotado sus 3, 5, 10 líneas de quimioterapia que tenía que darle y ya no tengo nada más que darle, ¿no? Tercero, que yo veo en el paciente por sus funciones hepáticas, renal, por su pérdida de peso, que este paciente va a vivir menos de 6 meses. ¿Ya? Y distintos síntomas, procesos y demás multifactoriales que complican todo su proceso. Las 4 cosas. ¿Okay? De estas 3, la primera, la segunda y la cuarta son más o menos, no diré fáciles, pero más sencillos de prever. Yo tengo un paciente que es un cáncer de próstata estadio clínico 4, ya tengo un criterio.
ya le he dado 5 esquemas de tratamiento y no responde, y no tengo más que ofrecer, ya tengo otro criterio. Además, por su cáncer de próstata tiene insuficiencia renal, está haciendo hipercalcemias que no puedo controlar, pues ya tengo uno. Pero ¿a quién le puedo decir que va a morirse en menos de 6 meses? Difícil, ¿no? Difícil. Hay algunas cositas que sí nos ayudan. Por ejemplo, cuando uno tiene una metástasis cerebral, el pronóstico aproximado se sabe que son 6 meses más o menos. Una compresión medular también nos da un pronóstico aproximado de los 6 meses. Entonces, si un paciente además tiene alguna de estas cosas, ya puedo decir que probablemente estamos entrando en la etapa final de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, son los criterios para decir enfermo terminal, ¿no? Yo puedo tener un cáncer de tiroides metastásico, que ya no tengo más que darle, pero la enfermedad es de tan lenta progresión y el paciente está bien, no tiene enfermedades de corazón, riñón, nada, puede vivir todavía 2-3 años más. No es terminal. Cuando comience a complicarse, ahí podré cambiar de opinión, pero en este momento no. ¿Ok? Ahora, ¿qué síntomas suele tener el paciente terminal? Pues ejemplos, solamente son ejemplos, ¿no? Anorexia, astenia, constipación, debilidad, en fin. Pero ¿cuál es el síntoma predominante del enfermo terminal? El dolor. ¿Ok? El dolor. Entonces, si ustedes se han dado de cuenta, los pacientes que vienen a oncología en esta etapa, tú les preguntas, ¿qué le molesta? ¿Qué les cuentan a ustedes cuando han hecho ustedes clínicas? Todo. Tengo fatiga, no como, no puedo levantar mis manos, qué sé yo, me duele, estoy vomitando, todo, en fin. Te pueden contar tranquilamente 10, 15 síntomas. Ahora, la pregunta es, ¿podremos aliviar los 15 síntomas o 20 síntomas que nos cuenta el paciente? No. Por eso, en esta etapa, la visión del oncólogo, del paliativista, del internista es diferente. No buscas aliviar el 100% de los síntomas. Lo que buscas es priorizar cuáles son más importantes de su bienestar. Por ejemplo, el paciente dice, se me hinchan las piernas. Tú ves, tiene un edema fobia 1 en el tobillo. ¿Lo vas a tratar? No sé. Pero te dice, estoy haciendo, doctor, 8 deposiciones al día. No, porque tiene un tumor neuroendocrino. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿La diarrea o sus edemas? Diarrea. Y al paciente puede que le importe más sus edemas. No le interesa ir al baño, pero están hinchados sus pies. Entonces tú tienes que priorizar eso y decirle al paciente, no, está bien, vamos a atender en su tiempito el edema, pero lo más importante ahora es su diarrea, ¿no? Entonces por eso se prioriza. Y el más, por eso frecuente ahora mismo, bueno, en general, es el dolor. Y con eso vamos a empezar. Un concepto que a mí me ha gustado, y ustedes seguramente lo van a vivir, bueno, espero que no vivan, pero sí lo alivien, es este, que me ha gustado. Dice, existen 2 tipos de dolor, ¿ya? El dolor propio de uno mismo, que siempre es insoportable, y el dolor ajeno de nuestro paciente, que siempre es exagerado, ¿no? Van a ver que la mayor parte de los oncólogos dicen, me duele, no le puede doler tanto, o no se les ha pasado a la mente eso, no le puede doler tanto por eso. Les cuento que a la mayoría sí les duele de verdad, ¿ok? Sí les duele. Entonces, por eso a nosotros los oncólogos nos dicen que el 5.º síntoma que nosotros preguntamos, fuera de la frecuencia, presión, temperatura, todo eso es dolor. ¿Le duele? Si se han dado cuenta, casi todos los oncólogos preguntamos, ¿le duele o no le duele? Es lo que más nos interesa entre sus síntomas, ¿no? Porque este es algo que afecta realmente a su calidad de vida. Entonces, ¿qué definimos por dolor? Este es un concepto que es más o menos completo, experiencia emocional, sensorial, desagradable. Esta es la parte clave, asociada a daño tisular real, potencial, o en función de, este daño que está hecho, ¿no? Ejemplo, yo tengo un paciente con metástasis pulmonar de un cáncer de colon, y esta metástasis está infiltrando el arco costal, y el dolor que tiene va a ser un dolor de tipo neuropático, ¿no? Vamos a ver después el tipo de dolor. Ese dolor, por ejemplo, va a estar condicionado por la destrucción del tumor y la infiltración al nervio, y ese dolor le está causando esa molestia, ¿ok? Hay pacientes que tienen metástasis pulmonares que no les duelen, porque no están destruyendo ningún tejido nervioso en ese momento, ¿ok? Entonces tiene que estar siempre asociado a un daño. ¿Qué tipos de dolor hay? 3 básicamente, ¿no? Somático, ejemplo, yo tengo
o un paciente tiene un metástasis en el, vamos a ver, en el húmero, ¿ok? En el húmero. Entonces, este tumor está destruyendo el hueso, está destruyendo el periósteo y le genera dolor. ¿Dónde le va a doler al paciente? En el brazo, te lo va a señalar, acá. ¿Dónde le duele? Me duele aquí, donde tiene la lesión. Es un dolor somático, ¿ok? Dolor visceral, pobremente localizado, difuso, en fin. Ejemplo, un paciente que tiene una metástasis en el peritoneo, ¿okay? Él le va a doler en todo el abdomen, le duele aquí por todo, no te va a poder definir nada, entonces eso por ejemplo es un dolor visceral. Y el dolor que les he comentado de la metástasis pulmonar es un dolor por desaferenciación o dolor neuropático, ¿okay? Este dolor es diferente a los otros porque en estos dos la terminación nerviosa está captando la destrucción del tejido. Ojo. En cambio, en esto, el tumor está infiltrando directamente a la fibra nerviosa. Es la diferencia. A ver, se los voy a explicar así mejor. ¿Okay? En los dos primeros, de acuerdo al tipo de fibra nerviosa, yo tengo la lesión. Acá está el tejido, cualquier tejido que sea. El tumor está destruyendo el tejido y la fibra nerviosa está captando el dolor. ¿Okay? Aquí está captando el dolor. En cambio, en el dolor neuropático, el tumor está infiltrando a la fibra nerviosa. La infiltra, no solamente la capta, sino está infiltrando eso. ¿Por qué es importante esto? Vamos a verlo ahora en cuanto al tratamiento. Y además se describe fácilmente. Ustedes van a ver al paciente con dolor neuropático, si lo ven, le van a preguntar ¿cómo le duele? Les va a decir, me duele como una corriente eléctrica, como si fueran cuchillos que me estuviesen atravesando ahí, como si alfileres me estuvieran pinzando, me arde, ¿no? Es más o menos los conceptos que ellos tienen, corriente eléctrica, así más o menos, ¿no? Y bueno, este es el segundo tipo de dolor, y según esto, es según la evolución o el tiempo del dolor. Les voy a explicar así. ¿Cómo es el dolor agudo? El dolor agudo es este. El paciente te dice, doctor, yo estoy sin dolor y de repente siento una sensación desagradable que aparece y desaparece. Eso es dolor agudo. El paciente les dice, doctor, tengo un dolor que no se me pasa las 24 horas del día. Me duele todo el día. Eso es dolor crónico. Y el tercer caso, el dolor dice, el paciente le dice, doctor, me duele todo el día, pero aparte de esto, al dolor que tengo, hay momentos que me duele más. ¿Ok? Momentos que me duele más de lo que me suele doler habitualmente. Esto es dolor disruptivo. ¿Ok? Quiere decir que al paciente le duele siempre y de repente hay momentos en los que les duele un poquito más. ¿Ok? Es dolor disruptivo. Básicamente es eso la forma más fácil de graficar. En cuanto al tratamiento del dolor, ¿cómo podemos tratarlo? Bueno, historia clínica bien detallada. Esto ahorita se los voy a comentar un poquito para ver estos 4 tipos de dolor. Bueno, 4 puntos importantes. Viene un paciente a la consulta, bueno, a urgencia, perdón. ¿Ok? Cáncer de páncreas. Y llega y le ve a un compañero mío y le dice, doctor, le cuento que me está doliendo la boca del estómago, pero así, increíblemente. El médico ve la historia clínica y dice cáncer de páncreas, estadio clínico 4, segunda línea de quimioterapia. ¿Qué está tomando? Morfina, 20 miligramos. 20 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Okay? Lo explora y dice, vamos a poner un nombre ficticio, don Humberto, pues sí, parece que su cáncer le está molestando. Le vamos a subir su morfina, ¿ya? Ahora ya no va a tomar 20, va a tomar 30 miligramos de oral cada 12 horas. ¿Ok? ¿Muy bien? El paciente se va a su casa y a la noche siguiente regresa otra vez a la urgencia. Y le vuelve a decir al otro médico de urgencia, doctor, me está doliendo terriblemente. Ya vomito, no puedo comer. Entonces vuelve a revisar su historia clínica, cáncer de páncreas, estadio clínico 4, dolor abdominal. ¿Qué le ha dado el médico anterior? Morfina. No ha mejorado
No, lo siento, tenemos que subirle un poquito más la morfina, entonces le vamos a dejar 40 miligramos vía oral cada 12 horas. Muy bien, se va a su casa. Al día siguiente llega chocado. Shock, dolor, ya no es que no tiene dolor, está estuporoso, hipotenso y demás. Entonces, como es un paciente, nadie revisa la historia, lo mete inmediatamente a la zona de enfermos agudos y le hacen una placa abdominal. Y en la placa abdominal ven un neumoperitoneo. ¿Qué le ha pasado al señor? Uno de los implantes peritoneales que tenía se perforó. Y al perforar, pues le ha provocado una peritonitis. ¿Qué le estaban haciendo? Solamente subirle la morfina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el primer médico que le ha visto, ¿qué ha hecho? No explorar al paciente. Entonces, si lo hubiese explorado, hubiese visto, uy, abdomen rígido, ¿no? Bueno, le pediré un laboratorio y alguna prueba de imagen, por lo menos, ¿no? Y quizás hubiesen visto leucocitosis, qué sé yo, lo hubiesen internado en observación, volvemos a explorar otra vez, más signos floridos y el paciente no se hubiese complicado tanto. Para su consuelo, el paciente vivió, ya no le fue mal. Curiosamente, ha hecho un plastrón alrededor de la perforación, una cosa rara que nunca había visto, y al final, pues bueno, le hicieron una colostomía, salió por sus dos pies. Pero a lo que voy es de que cuando tenemos dolores de un paciente oncológico, nunca presupongan que es por su cáncer. ¿Okay? Siempre explórenle para descartar otras cosas. Y lo siguiente es valorar la intensidad. Si yo les dijera a ustedes, me duele mucho, ¿cómo podrían saber ustedes si es cierto o no lo que yo les digo? De 1 a 10. Claro, me dices 1 a 10. 10 te puedo decir. ¿Cómo sabes si mi 10 es 10 para ti, 7 para él, 4 para ella? La palpación, tal vez. No puedo estar así, mire, serio, y decir, me duele 10. No me crees. Bueno, es muy subjetivo el dolor. ¿Okay? Entonces, traducir la subjetividad a algo objetivo es imposible. No hay forma de hacerlo, hasta ahora, fecha de hoy. No hay. Lo único que podemos hacer es tener aproximaciones. Y una de estas es lo que decía su compañero, es la escala numérica, ¿no? Le dicen al paciente, ahí no traigo mi escalita, ¿verdad? Le dicen al paciente, ¿cuál es cómo de valor le da su dolor ahora? Si usted considera, ¿cuál es su peor dolor que ha tenido usted? ¿No? Algunos dicen que es un cólico renourolateral, hay gente que dice que es el parto, hay gente que dice que es una apendicitis, no sé. Le dices, ¿cuál es el máximo dolor que usted ha tenido? Pues la apendicitis. Imagínense que ese es 10 y 0, pues sin dolor. ¿Qué valor le da usted a ese dolor? 6, 7, 8. Entonces tú pones EVA, dolor EVA o, no EVA, pues dolor en escala numérica 8, 9. ¿No? Entonces es una forma de evaluar eso. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo le voy a dar un analgésico al paciente. Y el paciente te va a decir, pues, ahora me duele 6, me duele 4. Y te sirve para valorar eso, ¿no? Esta es la que utilizamos nosotros. Esto en realidad que ustedes están viendo acá, está doblado, está dividido en dos partes. Y el paciente solamente ve esta parte, la parte de aquí arriba. Entonces, tiene como una especie de marcador, digamos, que se va moviendo. Entonces le dice al paciente, don Humberto, por ejemplo, ¿cuánto le duele ahora mismo? Ver, márquelo según las caritas. Entonces, don Humberto lo mueve y lo pone, pues, aquí. Entonces tú le das la vuelta a la regla a EVA 7. ¿Ya? Esto es un poquito menos subjetivo que el otro. No es una reglita que voy a intentar traérselos prácticos. Pero nos sirve también para valorar eso. Esta sí es la escala analógica visual, EVA. Le doy su analgésico, el paciente me dice, pues tengo ahora ya 2, entonces podemos saber que el analgésico está yendo bien. ¿Okay? Ahora, yo les pregunto, tengo un paciente con cáncer, lo mismo paciente, cáncer de páncreas, estadio clínico 4, dolor abdominal intenso, ha estado con morfina de 20. No, mejor vamos a poner, porque no ha tenido ningún tratamiento. Es la primera vez que lo ven. ¿Ok? Recién va a ir al oncólogo la siguiente semana. Entonces, como nadie se atreve a darle nada, pues hasta que no le vea al oncólogo, pues viene con dolor a la urgencia. Les dice a ustedes EVA 6 de dolor. ¿Qué le darían de analgésico? Ya, le han explorado, le han hecho pruebas, le han hecho su radiografía, le han hecho su laboratorio, no tiene nada agudo, no está perforada, nada. Su dolor de su cáncer. ¿Qué le darían ustedes? Diclofenaco. ¿Qué más?
paracetamol, tramadol, ketorolaco, morfina, también parches de fentanilo, tapentadol. Es difícil escoger un analgésico para un paciente con cáncer, ¿ok? Pero por eso, como es tan difícil, yo sé que si ustedes se les presentara al paciente, muchos de aquí le van a largar al paciente con un paracetamol, ¿ya? Hay alguno que le va a mandar tramadol, hay alguno más que se va a atrever a ponerle morfina, ¿ya? Entonces, es bien complicado. Entonces, como el tema del dolor es tan complejo, la OMS ha intentado agrupar los analgésicos en un primer intento de clasificación, ¿no? Y esto le llamaban escalera analgésica, ¿ok? El primer escalón lo consideraban, digamos, a todos los fármacos no opioides, ¿ok? Básicamente dos tipos, AINES y el paracetamol, como primero, ¿ok? Entonces, aquí entran todos, ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, celecoxib, meloxicam, todos entran aquí en el primer escalón, ¿ok? AINES y paracetamol, ¿ok? Luego, si no respondían a esto, les daban el segundo escalón, que es opioide débil. ¿Qué opioide débil conoce? No, fentanilo no. Tramadol, uno es eso, tramadol. El otro, la codeína, ¿ya? La codeína también es un analgésico, ¿ok? Eran los dos que se conocían en ese entonces. Entonces aquí estaba en este escalón. Entonces venía tu paciente, entonces por esto yo tenía que ponerle, si yo quería, el antiinflamatorio más fuerte. ¿Cuál es para ustedes? Pues el que a ustedes les guste, ketorolaco o diclofenaco. Y tenía que esperar media horita. Entonces si no le mejoraba, ¿qué hacía? Le pasaba a tramadol, ¿ok? O a codeína. Bueno, el paciente no mejora. Tercer escalón, opioide potente. ¿Qué opioides potentes conoce? Ahora sí, morfina, fentanilo, oxicodona, ¿está bien? ¿Ya? Básicamente esos son los más importantes, ¿ok? Hay hidromorfona, todos son derivados de la morfina, ¿ok? Entonces, si no mejoraba a mi tramadol, recién le podía dar la morfina. Esta es una forma de poder sistematizar los analgésicos. ¿Qué problema le ven a esto? ¿Qué problema le ven? Que si mi paciente con cáncer, estadio clínico 4, con un dolor intenso, EVA 9, viene a la emergencia y yo le doy un triste paracetamol, ¿cómo creen que va a pasar la próxima media hora? Mal, no le va a hacer nada, ¿ok? No le va a hacer nada. Le voy a poner diclofenaco, no le va a hacer nada. Le voy a poner tramadol, probablemente no le haga nada, ¿ok? Entonces han visto esto los de la OMS y han visto que esto no es la mejor manera. Entonces han hablado de el ascensor analgésico y han hecho unas modificaciones después. ¿Qué modificaciones han hecho? Han mantenido los peldaños, pero han añadido dos cosas. Primero, se descubrió entre estos dos un fármaco nuevo llamado la buprenorfina, ¿ya? Que es, algunos lo han debido, bueno, no creo, aquí creo que no hay mucha buprenorfina, me acuerdo cómo se hablaba, en Europa llaman Plastec, pero es un fármaco que está entre el opioide débil y el opioide potente. Ya no sabían dónde acomodarle, entonces han dicho, le vamos a poner un escalón especial. Y segundo, que yo puedo utilizar otras vías, como la vía subcutánea o la vía espinal. ¿Cómo? Si yo tengo un paciente con cáncer de páncreas, por ejemplo, que le está doliendo mucho, puedo alcoholizar o destruir el ganglio celíaco, que es donde capta las fibras nerviosas. Entonces, le vengo ahí, destruyo eso y alivio su dolor. Es una técnica intervencionista. No necesito utilizar todo esto, ¿okay? Y que si el paciente tiene un EVA de más de 7, ¿no? Puedo, o bueno, menos de 7, pero que es mayor de 7, vamos a ver mayor de 7, puedo subir directamente a un analgésico potente. O sea, te viene un paciente con cáncer de páncreas y le duele, tú le podrías poner directamente una ampollita de morfina, una ampolla de morfina, directamente, sin tener que pasar por todos estos para aliviar su dolor, ¿ya? Le da más flexibilidad, pero tiene dos críticas.
sí, dos críticas. No hay ningún ensayo clínico que valide esto. O sea, ¿qué es ensayo clínico? Que a un grupo de pacientes les des esta técnica y a otro grupo de pacientes les des pues lo que tú quieras y realmente funcione. No hay, no está. Esto es simplemente una división artificial. Y segundo, a esto no le sirve el dolor neuropático. ¿Por qué? Como les comentaba, a este paciente que tiene la metástasis ósea y que el tumor está infiltrando la fibra nerviosa, tú le puedes dar 100 miligramos de morfina y no le va a calmar el dolor. 1 gramo de morfina y no le va a calmar el dolor. Vas a planchar al paciente, lo vas a hacer dormir, pero no le va a calmar el dolor. ¿Ok? Porque su mecanismo es otro. Entonces, lo que se ha hecho es buscar otros fármacos como la pregabalina. Ustedes han visto en la consulta pregabalina, antidepresivos como la gabapentina, la carbamazepina, todos estos para el dolor neuropático. ¿Ok? Simplemente para recordarles, paracetamol, antiinflamatorios, metamizol, por ejemplo, opioides débiles, y codeína, tramadol, potentes, todos estos, morfina, fentanilo, la metadona, por ejemplo, yo no la utilizo, ya eso es para médicos más caros que yo, ¿ya? Bueno, entonces, estas son normas para utilizar analgésicos. Nosotros tenemos algunas reglas para utilizar morfina o otro tipo de medicamentos. Individualizar el tratamiento, escoger el fármaco. Preferimos siempre la vía oral a otro tipo de administraciones. Puedes combinar fármacos. Y hay dos cositas que sí me gustaría resaltar de esto. 3 en realidad. Primero, abstinencia, placebos y mezclas. Vamos a ver estas 3 cosas. ¿Ustedes creen que alguien puede tener dependencia de la morfina en un paciente con cáncer? Sí. Pues sí, y mucho. ¿Ya? Mucho. ¿Es difícil realmente ver esto? Sí. Yo creo que todos los oncólogos alguna vez hemos tenido algún paciente que ha hecho dependencia de la morfina. ¿Ya? Pasa. ¿No? Pasa. Y de hecho, ustedes saben, hay una epidemia, ¿no?, en Estados Unidos por intoxicación por fentanilo, ¿no? Los famosos zombies en las calles por fentanilo, porque te rompes un dedo y ya te dan oxicodona allá en Estados Unidos, ¿no? Quieren despacharte rápido de urgencia, te dan oxicodona y te vas a casa, más para un cáncer. Entonces, pues eso es una cosa que los oncólogos siempre vemos. Cuando tú vas viendo que el paciente necesita cada vez más morfina, ya comienza a prender el farolillo y ya muchas veces tienes que derivarlo a psiquiatría para que trate eso. Probablemente estás en dependencia. ¿Okay? Y ya ves, bueno, eso no es otra cosa. No voy a decir eso. Esto de acá, puedo mezclar un primer escalón con un segundo o el tercero. Nunca puedo mezclar un segundo y tercer escalón. O sea, se los traduzco. Puedo mezclar paracetamol con tramadol. Puedo mezclar diclofenaco con morfina, pero no puedo mezclar morfina con tramadol. ¿Por qué? Sí, se llama eso antagonismo competitivo o agonismo parcial en farmacología. Los dos compiten por el mismo receptor y el más débil suele ser el más potente para inhibir el receptor, perdón. Entonces, el tramadol bloquea el receptor de la morfina, ¿ok? Y no le calma. Por más morfina que le des, no le va a calmar el dolor. Entonces, no es bueno asociar, pero te digo, tramadol con morfina o con cualquier opioide fuerte, ¿ok? Puedes añadir incluso morfina con diclofenaco, no pasa nada. Receptores diferentes, no hay problema. Placebos. ¿Qué opinan sobre el placebo? ¿Se debe usar o no se debe usar? Creo que en algunos casos se puede usar. Ya. Bueno, éticamente no deberíamos usar nunca placebo. ¿Okay? Éticamente no, porque tú vas del principio de que si el paciente dice que le duele, ¿no? Pues le duele. ¿Ya? Y es un poquito complicado, ¿no? No se recomienda. La verdad es que probablemente lo que tengas que hacer es hacer una historia clínica mucho más detallada y ver que quizás tú le estás dando morfina a un dolor neuropático, por ejemplo, ¿ya? Pues a ese paciente, por más morfina que le des, no va a calmar. Y generalmente el dolor neuropático es el dolor más difícil de tratar, ¿ya? Todos me han visto, bueno, ven en mi consulta, les ponemos pregabalina,
¿no? Al paciente con dolor neuropático. Una buena parte de ellos es refractaria a la pregabalina, o sea, no le va a mejorar mucho. Nosotros no tenemos más alternativas, pero en el extranjero utilizan antidepresivos, anticonvulsivantes, combinan dos. Es bien complicado, porque generalmente la mayor parte de estos es dolor neuropático no diagnosticado. Entonces, éticamente no deberíamos usar placebo. Deberías investigar muy bien tu tipo de dolor. ¿Ok? Otras cosas. Estos ya son propios de terapias intervencionistas. ¿Ok? Si se fijan, aquí, bueno, lo van a ver cuando les pase las diapositivas. Este es un dispositivo que va directamente a la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este es un paciente que, imagínense, tiene una compresión a nivel del sacro, tiene una masa en el sacro que está destruyendo el sacro y le está causando una inmensa cantidad de dolor. Le estás dando 500 de morfina, le estás pasando antiinflamatorios, anticonvulsivantes, pregabalina, todo, y el paciente no se controla el dolor. ¿Ok? Y mientras más morfina va subiendo, tiene más efectos adversos. ¿Qué efectos adversos conocen de la morfina ustedes? Estreñimiento, ¿qué más? Náuseas, vómitos, ¿qué más? Sudoración, ¿qué más? Salud, salud. ¿Qué más? Insuficiencia respiratoria, puede causar depresión respiratoria también. ¿Qué más? Alucinaciones, por eso se colocan, ya, también puede pasar. ¿Qué más? Pupilas mióticas, ¿okay? Mióticas, boca seca, mucosas secas, muchos efectos adversos. Entonces, a medida de que va subiendo la dosis, los efectos adversos son mayores. Entonces, tú le estás poniendo 500 de morfina cada 12, que sí, se puede dar, hemos llegado a eso, oral. El paciente está estreñido, no puede dormir, está con náuseas, no le puedes subir más su morfina. ¿Qué haces? Pues puedes pedir al médico del dolor que te coloque un catéter acá en la médula espinal. Le hace una punción lumbar, deja el catéter aquí en la médula espinal y la morfina más anestésico va directamente a la zona nerviosa, a la vía nerviosa, perdón. Entonces, le va dando un flujo constante de analgésico. Salud. Salud. Y cuando le duele un poquito más, el paciente lo único que hace es apretar un botoncito y pap, pap, le da 2 toquecitos más y se alivia. ¿Okay? Es una técnica intervencionista, por ejemplo, que se puede hacer. ¿Okay? Bloqueos nerviosos, como el que les comenté del ganglio celíaco, vas al ganglio nervioso que recibe el dolor y lo destruyes, ¿no? Resecciones paliativas. Yo tengo hay un paciente que tenía un sarcoma de muslo metastásico pulmonar, pero el tumor había destruido completamente el hueso, el músculo, una cosa, no les exagero, un tumor así enorme en su pierna, ¿ya? La primera vez que le ofrecimos amputación, el paciente no quiso, no, ¿cómo voy a vivir sin mi pierna? Dijo, y se fue a la consulta, se fue a su casa. Regresó 3 meses con el tumor el doble de tamaño, ¿ya? No podía mover, su pierna estaba bailando de un lado a otro lado y le dolía. No había analgésico que le calme. ¿Saben por qué vino? Doctor, ampúteme la pierna porque no puedo vivir con el dolor. Y al final, han tenido que amputar la pierna con metástasis pulmonar y todo, ¿no? Pero sin dolor. ¿Ok? Porque esa era la razón del dolor. Entonces se puede hacer también resecciones paliativas. Y radioterapia, ¿no? A una lesión que está doliéndote, le puedes dar radioterapia. Es un tratamiento local. Síntomas digestivos, náuseas, vómitos. Lo que más utilizamos, ustedes han visto, metoclopramida, ¿no? El ondansetron. Podemos utilizar corticoides también. Estos antagonistas de la neurocinina, aprepitan, fosfaprepitan, aquí en Bolivia no hay, pero también se puede utilizar. Aquí dice ondansetron, granisetron, palonosetron, son antagonistas 5-HT3 de más o menos última generación. Han aparecido más fármacos. ¿Ya? Más fármacos para las náuseas y vómitos, pero para que vean que tenemos varias opciones para las náuseas y los vómitos. A veces tenemos pacientes con obstrucción intestinal, entonces depende. Si yo les dijera que este es el colon del paciente,
¿ya? Y tiene un tumor acá, que le está provocando la obstrucción intestinal. Con metástasis ya, metástasis hepáticas, pulmonares. ¿Qué le harían ustedes a este paciente? Bueno, puedes resecar el tumor, ¿sí? ¿Está bien? Y si no lo puedes resecar, le puedes hacer una colostomía. Abocas esto acá a la pared abdominal y el paciente está aliviado de su obstrucción, ¿no? Es una opción, manejo quirúrgico. Pero si este mismo paciente, así como ven allá, tuviera obstrucción a nivel del intestino delgado en múltiples niveles, ¿qué haría? No puedes quitar todo el intestino delgado, ¿no? A un paciente que ya está en la etapa terminal de la enfermedad. ¿Qué haría? Quitaré lo máximo que se pueda. Ya, yo le quito, imagínate, estos 3 de aquí, le dejo estos 2, sigue obstruido. Le quito el 90% del hígado, del intestino delgado. Y este medio metro de intestino delgado lo adoso a su colon. ¿Eso es calidad de vida para el paciente? No, para un paciente terminal no da. Se puede hacer una ileostomía también, no digo que no, pero si estamos con esta a múltiples niveles, complicado. ¿Ve? Ahora imagínense que no está comprometido el intestino delgado, sino que tiene múltiples implantes peritoneales. Y estos implantes peritoneales están obstruyendo el intestino delgado y el colon. ¿Qué hacemos? Saca los implantes. Son, bueno, no voy a, les juro que voy a echar una como es. La carcinomatosis peritoneal es como si tuvieras una telita y está cubierta por múltiples puntitos, así como de este tamaño, todo con estos puntos. Y cada puntito es un implante tumoral. No puedes sacarlos todos. Se podría, pero lo más seguro es que te va a recaer en 3 semanas, 4 semanas. No puede entrar metástasis. En este tipo de pacientes, el manejo se llama manejo conservador, ¿no? Manejo conservador incluye no comer, sonda nasogástrica, porque recuerden que está acumulando gases, líquidos, entonces hay que aliviarle eso. Sueritos para que el paciente no se deshidrate, corticoides, porque cada uno de estos implantes genera una inflamación, igual que el síndrome de compresión medular, ¿no? Disminuyes un poquito la inflamación, puedes ayudar a que tenga un poquito más de tránsito. Análogos de la somatostatina, ¿alguien conoce alguno? Octreotide, ¿ya? Han debido alguna vez utilizar en cirugía, octreotide. El octreotide disminuye la secreción intestinal, menos líquido, favorece también algo más el tránsito. Y los procinéticos y laxantes se pueden utilizar, pero con mucho cuidado, ¿okay? Y una buena parte de estos pacientes no mejoran, ¿ok? No mejoran. Entonces eso vamos a ver después. Son los únicos síntomas, hay un montón: ascitis, diarrea, hemoptisis, hipo, convulsión, en fin. Hay un montón de síntomas que pueden tener el paciente terminal, ¿no? Hipercalcemia, mioclonía, pruritos, úlceras de decúbito. Ustedes van a ver, no me van a dejar mentir, los pacientes que están en etapa terminal más de 2, 3 semanas internados, todos al final acaban haciendo úlceras, ¿no? Mientras menos movilidad hay, casi todos acaban haciendo úlceras. Y es otro síntoma también de la enfermedad. Y cuando ya entramos a esta etapa, entramos a la etapa ya que llamamos agonía. ¿Okay? Paciente, imagínense este paciente obstruido, le intentamos hacer todo, tratamiento conservador, ya no es candidato a quimioterapia, se va deshidratando, ya tiene falla multiorgánica, el paciente comienza a deteriorar su función renal, función hepática, ya no se despierta, no come, entonces ya vemos que el paciente probablemente va a fallecer. Entonces, agonía próximo al fallecimiento generalmente se cataloga en los 2 o 3 últimos días de su vida. Lo mismo, ¿quién puede predecir que son tus últimos 2 o 3 días? Complicado, no es un conocimiento poco teórico, pero generalmente hablamos del paciente al que tú ya vas viendo que está acercándose poco a poco a la muerte. ¿Okay? No podemos, como dice esto, no podemos prever la fecha de la muerte, pero sí podemos anticipar algunos síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en la agonía? Ojo, ¿cuál era el síntoma más frecuente en la enfermedad del paciente terminal? Dolor. En estos, la somnolencia. ¿Ok? Si ustedes lo mismo, se ven los pacientes en piso de oncología en planta que están en esta etapa, la mayoría están
llegando a dormir o estar somnolientos todo el tiempo. ¿Okay? No reacciona un poco, ya sabes que está entrando en la etapa final de la enfermedad, la agonía, ¿no? Estertores también frecuente, inquietud, agitación también frecuente, el dolor menos, ¿ojo? Y disnea también, pues más o menos. Entonces, para la somnolencia, ¿habrá algo que le podamos dar para que esté despierto? Poco podemos hacer. Para los estertores le puedes dar nebulizaciones, buscapina, en fin. Para la inquietud, agitación le puedes poner benzodiazepinas, para el dolor morfina, en fin. Puedes ir controlar los síntomas. Pero siempre les explico a los familiares esto. El paciente en esta etapa es como una ollita a la que le van saliendo cada vez más agujeros. Hay un momento que tus 10 dedos ya no van a alcanzar a cubrir todos los agujeritos que se van haciendo. En pocas palabras le digo al paciente, al familiar, voy a poder o intentar controlar la mayor cantidad de síntomas posibles, pero va a haber alguno que no vamos a poder controlar al 100%. Cuando tenemos un síntoma que no podemos controlar, sedación. ¿Okay? Podemos sedar al paciente. En esta etapa hay algunas controversias. Me voy a incidir en dos de estas. Estamos hablando de un paciente en agonía, es decir, que se va a morir dentro de poco. ¿Qué dicen ustedes de la alimentación? De un paciente con cáncer de pulmón, 4 metástasis cerebrales, hemoptisis más o menos controlada. El paciente está con estertores, agitación, dolor, ¿no? Y por las metástasis cerebrales múltiples, ya no es candidato a radioterapia. Y está ahí. Está somnoliento, estuporoso y no come. Y la pregunta de la familia es, ahora, ¿qué hago con la alimentación? ¿Cómo le alimento? ¿Qué responderían ustedes? Una sonda o solución más líquida para Ya, solución, ya. Ustedes, bueno, primero vamos a ir por las soluciones. Una solución fisiológica con vitaminas y demás cosas. ¿Nutre al paciente? No. Solo lo hidrata, nada más. Una sonda nasogástrica para que coma. ¿Cuál es el objetivo de la sonda? Alimentación. ¿La alimentación en ese momento es un problema para el paciente? No. Porque sabemos que el paciente va a fallecer en pocos días. No estamos terminando, ahora estamos en paciente con agonía. ¿Ya? Y por eso hay una recomendación general de todos los comités de ética. No se recomienda, ahorita vamos a ver, pues, hidratación, sí, el paciente, la hidratación es muy controvertida, se recomienda darle unos 1000 ml, 1500 ml al día, le puedes dar, o sea, un solito de 1000 para 24 horas, para que se hidrate el paciente. Controvertido, pero se puede utilizar. En cuanto a la nutrición, no se ha demostrado que la nutrición parenteral aumente la supervivencia de los pacientes, ni la colocación de la sonda nasogástrica, porque el paciente no tiene el problema de alimentación, sino en la falla multiorgánica por parte del tumor. Entonces el paciente no come. Si no puede comer, no se recomienda colocar ni sonda nasogástrica ni nutrición parenteral. ¿Ya? Porque el paciente... Nesse exemplo, o problema não é a eliminação? Sí. Se come, não vai eliminar como que... No, sería porque peor. sí, no, porque el tumor no solamente está infiltrando ya el peritoneo, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, estamos hablando de que el tumor está provocando ya insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, es decir, una falla multiorgánica. Si tú tienes un paciente con falla multiorgánica, por más alimentación que tú le des, este paciente no va a salir, ya no va a mejorar sus síntomas. Por eso yo les decía a un principio, cuando hablábamos de enfermo terminal, acá al principio de todo, tú tienes que priorizar los síntomas. Acá está, priorizar el bienestar del paciente. ¿Okay? Bienestar del paciente. Estamos hablando de un cáncer de pulmón, estadio clínico 4, metástasis cerebrales, óseas, hemoptisis. Tú le vas a colocar una sonda nasogástrica si sabes que la alimentación no le va a hacer vivir más tiempo. Le vas a colocar una nutrición parenteral si sabes que no va a vivir más tiempo. De hecho, tienes un problema ahí, ¿no? Con el que vamos a chocar probablemente con muchos. La familia te va a insistir en eso. Y
te va a decir, doctor, no quiero que mi familiar se muera de hambre. Y a muchos familiares no les vas a poder explicar que el paciente no se va a morir de hambre, se va a morir por la progresión del tumor, no por el hambre, no porque no le hayas puesto una sonita, no, se va a morir por el tumor. ¿Okay? Y para esa razón, la mayor parte de los hospitales fuera tienen comités de ética. ¿Okay? En el comité de ética, tú tienes tu criterio, ¿no? El criterio es paciente en agonía, se va a morir en 2 o 3 días, tiene falla multiorgánica, no tienes más tratamiento que darle, tú le dejarías solamente con lo mínimo para el tratamiento paliativo, la familia te insiste en eso. Entonces puedes tener un conflicto incluso hasta legal, ¿no? Aunque las leyes te amparan. Estamos a tiempo, ¿no? ¿Todavía? Ya, por si acaso. Entonces, tú puedes llevar al comité de ética. El comité de ética no solamente son médicos, ¿ok? Están abogados, antropólogos, sociólogos, psicólogos, religiosos y todo lo demás, ¿ok? Y ellos generan un dictamen. Y la mayor parte de los comités de ética te van a decir no nutrición parenteral, no nutrición enteral, ¿ok? Ni sonda, nada. ¿Por qué? Porque es prolongar más lo que sabemos que va a pasar, la agonía del paciente, ¿ok? Nuestro objetivo es el bienestar del paciente, que el paciente esté sin síntomas. En ese momento el hambre es un síntoma que le esté afligiendo al paciente, no. ¿Va a morir el paciente porque no le coloques una sonda nasogástrica o nutrición parenteral? No. Va a morir por la progresión del tumor, no porque no le coloques una sonda, ¿no? Es complicado, pero se hace. Hidratación sí se recomienda, como les he comentado, con mucha controversia. Y si vas a hidratar al paciente, tienes un problema. Generalmente estos pacientes ya están con deterioro del sistema neurológico, no controla esfínteres. ¿Qué van a hacer? Globo vesical. ¿Okay? Entonces a muchos de estos, a ellos sí les sondamos, a veces les sondamos para que no tengan molestia, a veces inquieta y no es porque tengan más dolor, simplemente que tienen la vejiga llena, porque le estás colocando un suero, entonces tienes que colocar una sonda. ¿Okay? Como siempre, en la eliminación de residuos, generalmente como no están comiendo, pues no hay eliminación de heces, pero le puedes dejar un pañal, en fin. Que no orine, que no haga deposiciones, tampoco es algo que le moleste al paciente, entonces es lo mismo. No le vas a colocar enemas, no lo vas a sondar, en lo posible. En fin. Todo esto es bien complicado, por eso en oncología, generalmente en esta etapa tienes que tener más relación incluso con la familia que con el paciente, ¿ok? Porque el paciente generalmente va a estar en estupor, en coma, no va a reaccionar y tú lo vas a controlar los síntomas, generalmente con la sedación, pero a quien es difícil explicar muchas veces estas cosas es al familiar. Tienes que ir constantemente informándole de lo que vas a hacer, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos por regla cuando estamos en esta etapa es ya no hacer procedimientos diagnósticos en esta etapa, ¿ok? Entonces, este es mi paciente que le estoy hablando: cáncer de pulmón, metástasis cerebrales, hemoptisis, progresión peritoneal y hepática, por ejemplo. Imagínense que convulsiona en esta etapa. ¿Le van a hacer una tomografía? No. ¿Porque la tomografía le va a cambiar su pronóstico? No. ¿Le vas a poder dar un tratamiento con la tomografía? No. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Tratar el síntoma. ¿Está convulsionando? Benzodiazepinas, anticonvulsivantes, lo que sea, pero no vas a incidir en laboratorios o en pruebas diagnósticas. ¿Lo veo pálido? ¿Le voy a pedir un laboratorio, un hemograma? No. ¿La palidez, la anemia le está provocando síntomas? No. No laboratorios. ¿Ok? Apoyo a la familia, dar información sobre trámites, esto os voy a comentar después. Entonces, ¿por qué queremos evitar esto? Si yo quisiera hacer todo lo que podría remotamente posible mejorar al paciente, acabaría el paciente así, intubado, con sondas por todo lado, nutrición parenteral, demás cosas, para prolongarle probablemente horas o algún día más quizás su agonía, porque sabemos que tarde o temprano esta enfermedad va a hacer o va a provocar el fallecimiento del paciente. Y ustedes van a ver también, cuando llegan a esta etapa, la mayor parte de los pacientes lo único que quieren es descansar de todo eso. ¿Okay?
Ellos mismos muchas veces dicen esto. De hecho, en Europa hay una figura que se llama voluntades anticipadas. ¿Ya? En esto yo voy y le digo pongo al juez y le digo, doctor, o perdón, señor juez, si me internan en el hospital, yo voy a permitir que me hagan laboratorios. Permito tomografías, pero no voy a permitir que me metan endoscopía, broncoscopía, ni cirugías. ¿No? Y lo dejas por escrito. Entonces cuando te llega el paciente, sabes que tú le puedes hacer laboratorios, le puedes hacer tomografías, pero no puedes hacer más de eso, porque está delante del juez tu voluntad. Y si pierdo el conocimiento, delego mis decisiones en mi esposa, mi hijo, mi amigo, en fin. Entonces el tipo está con metástasis cerebral, no puede decidir. Yo le pregunto, ya, en su voluntad anticipada dice que puedo hacerle tomografías, pero no cirugía. ¿Le podré hacer radioterapia? ¿No? Porque está inconsciente el paciente. Entonces el otro le puede decir sí, no, porque ya ha delegado en él esa decisión, ¿no? Pero bueno, eso aquí en nuestro lado del mundo es un poquito más complicado. Y hablamos entonces de un concepto que se llama sedación paliativa. Entonces, en la sedación paliativa, se lo voy a poner en sencillo, es inducir al paciente en un coma, básicamente, ¿no? Cuando tienes un síntoma que no puedas controlar. ¿Okay? Entonces, generalmente en pacientes terminales, con síntomas refractarios a los medicamentos, pues le hacemos eso, ¿no? La sedación paliativa. Pregunta, ¿la sedación es lo mismo que la eutanasia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Control de los síntomas, ¿ok? Está bien. ¿El objetivo de la sedación qué es? Control de los síntomas. ¿El objetivo de la eutanasia? La muerte del paciente. Básicamente, la muerte del paciente, ¿ok? Podemos utilizar los mismos fármacos. Si ustedes se van, la inyección letal que utilizan los americanos, utilizan midazolam, muchas de las cosas que utilizamos nosotros. La diferencia, y la gran diferencia, son las dosis. ¿Okay? Entonces, algunas diferencias entre la sedación y la eutanasia, como ustedes han dicho, yo con la sedación intento aliviar el síntoma. En la eutanasia, alivio el sufrimiento con la muerte del paciente, ¿no? Muerto, no hay dolor, no hay nada, ¿no? En cuanto al proceso, generalmente en la sedación, el paciente está inconsciente. Generalmente lo hablas con la familia. Y en la eutanasia, generalmente lo utiliza el paciente y por escrito, delante de un juez. Dosis de la sedación, la mínima. Eutanasia, dosis letales. Resultado confort del paciente, muerte del paciente, reversibilidad sí, no. Legalidad sí, no. Les voy a contar una cosa que me pasó a mí. Bueno, le pasó a un compañero. Y para que vean un poquito por eso, ¿no? Llega una señora al servicio de urgencias. Bueno, como hemos visto la nota de la urgencia, dice, llega la paciente inconsciente. Es lo que coloca la nota de urgencia, no llega la paciente inconsciente, la han encontrado tirada en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué hacen por protocolo? Pues la ambulancia lo lleva a la urgencia le ve y le hace una tomografía. ¿Okay? Una tomografía de cráneo, obviamente, ¿no? Y a la de cráneo ven esta imagen. Aquí está el cerebro, en una vista, ¿verdad? Y ven esto. Y en el informe dice, múltiples lesiones hipodensas con anillo que captan contraste. Eso dice el informe. ¿Qué pensarían ustedes? Metástasis, ¿eh? Y el médico de urgencia ha dicho lo mismo. Metástasis. Metástasis. Ha hablado con la familia, no señora, tiene metástasis. Ya, y además le han hecho una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, radiografía ojo, han visto una masa en el pulmón, cavitada. Ya está el diagnóstico, he dicho. Ya está, señor. Diagnóstico hecho. Tumor en el pulmón, estas imágenes, este es un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. ¿Así? Nada más. Señora, su familiar se va a morir, no sé qué, no sé cuál. Entonces, lo mejor que podemos hacer para aliviar su sufrimiento es sedar. Le vamos a sedar, le vamos a poner morfinita, midazolam, buscapina y le vamos a subir a la planta de oncología. ¿Ya? Todo esto a la 1 de la mañana. Estaba durmiendo en mi guardia y me llaman a las 3 de la mañana. Doctor,
hay un paciente que está subiendo de la emergencia, me dice. Ah, ya, qué bueno, voy a verlo. Está sedado, doctor, es un cáncer de pulmón. Ah, ya, qué raro, nosotros no vemos cáncer. Bueno, voy a ver. Cuando reviso el historial, no hay biopsia. ¿Qué criterio tenemos que tener para la enfermedad terminal? Diagnóstico histológico, probado. Ya, como que no me ha gustado mucho. Ya comenzó a leer metástasis. Veo la imagen y voy con el radiólogo. ¿Ya? Le digo, ¿para ti pueden ser metástasis estos? Porque tienen una forma medio rara. Dice, en mi informe yo no he puesto metástasis, dice. Yo he puesto lesiones hipodensas que captan contraste. No he puesto que son metástasis. Ya, entonces, le podemos hacer una tomografía, si mañana le hacemos una tomografía. Le hacemos una tomografía, le hacen la tomografía y está la lesión cavitada y no hay ganglios en el mediastino. Generalmente tiene que haber ganglios en el mediastino para que metas el. ¿De dónde viene esta señora? Viene del Perú. ¿Y si es una cisticercosis? Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, ahora una cosa. Le vamos a revertir la sedación. He ido bajando el goteo, corticoides, y la señora despertaba. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? Estoy aquí, consciente, con los corticoides. Entonces, dijimos, bueno, pues, la diagnosticaremos, ¿no? Le han intentado hacer biopsias aquí a la lesión, como era cavitada, todo nos daba necrótico. Cada vez 3 biopsias que le hemos hecho y negativo, negativo, negativo. En ese momento todavía no había la biopsia líquida. Entonces dijimos, puede ser un tumor de pulmón localizado que se puede operar. Y esto puede ser una neurocisticercosis. Y le hacemos una resonancia y la resonancia nos dice, lesiones de lo mismo, dice, no se descarta procesos secundarios en metástasis y tampoco se descarta neurocisticercosis. Uy, dijimos, está terrible esto, ¿no? No podemos biopsiar esto, ya hemos intentado 3 veces la biopsia y no nos sale nada. ¿Qué nos queda? Biopsiar cabecita, ¿no? Le hemos mandado al neurocirujano y ha hecho la biopsia de unas cuantas de estas lesiones. ¿Qué creen que era? Metástasis. O sea, era así, era metástasis. Pero, para que se acuerden, chicos, con esta historia, de que un paciente en sedación se puede revertir la sedación. Es reversible. Puedes revertir la sedación. En la eutanasia, no puedes revertir esa muerte, ¿no? Y bueno, al final ha hecho radioterapia local. La señora ha vivido buenos años, hasta que me fui de Guadalajara, ya por si acaso, eso para que sepan, ¿no? Y bueno, lamentablemente. Pero lo que nos dice es que ha habido varios fallos en esta técnica, ¿no? Para tener generalmente una sedación adecuadamente hecha en oncología, sí o sí tienes que tener diagnóstico y tienes que haber probado la progresión de la enfermedad. Esta paciente, por ejemplo, que les he contado, no tenía diagnóstico, no tenía tratamientos, y ¿saben qué es lo que pasó? Sus metástasis cerebrales le habían provocado una convulsión. Entonces estaba simplemente en supositado, como a cualquiera con una epilepsia le deja somnoliento, pues así. Solamente que se asustaron y lo metieron a todo esto, ¿no? Caso real, de verdad, no es broma. Le hemos hecho esto, le hemos hecho tratamiento, pues a seguir adelante, ¿no? Y esa es la diferencia entre sedación, todos estos, con eutanasia. ¿Ok? No es lo mismo. Conceptos que quiero que comprendan de todo esto. Este tipo de lesiones son bien difíciles de tomar. Es bien difícil de tomar. ¿Ok? De hecho, hay una especialidad, no especialidad, pero una subespecialidad entera de médicos paliativistas que nos ayudan con todo esto. ¿Okay? Oye, que tú veas sangrar a un paciente y le cedes en lugar de ponerle tranexámicos, broncoscopías y demás, es bien complicado. ¿Okay? Eso generalmente por eso lo hacen médicos paliativistas, cuando el oncólogo dice ya no hay más tratamiento que hacer a este paciente. ¿Okay? Otro concepto también que me gustaría que sepan. La mayor parte de los tratamientos de eutanasia en el mundo, en Europa la mayor parte ya son legales. ¿Okay? En Europa, buena parte de Europa ya es legal la eutanasia. Y aquí en Latinoamérica tengo entendido que Colombia ya tiene legalizada la eutanasia. ¿Okay? En mi país todavía no, Brasil no tengo idea, no estoy seguro de eso. No creo, durante un buen tiempo no creo que tampoco se apruebe. Pero esto es un conflicto ético que nosotros tenemos, ¿no? Y
un derecho que nosotros también podemos exigir es el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, pues el paciente pues, prefiere hacer su eutanasia, pues yo no voy a ser quien le haga eso, ¿no? Pueden ejercer ustedes también eso, ¿no? Porque esto implica pues una voluntad del paciente, pero también tiene que tener la aceptación del médico, ¿ok? Y eso tiene que decidir también usted, ¿no? Bueno, Doutor, dime. la sedação quando o paciente está em etapa de agonia não seria o mesmo que a sonda para nutrição para liberar? No, Porque não vai escapar de nenhuma maneira, só está postergando igual. ya. Les voy a comentar el caso de un paciente. Tenemos 10 minutos más. Les voy a comentar el paciente con. Podría decir su nombre, pero como están grabando, no puedo decir su nombre. Es un melanoma estadio clínico 4, ¿ya? 72, 74 años más o menos. Progresión a múltiples niveles. Y con esta imagen, de verdad, en la siguiente clase, si no voy a intentar traerles las imágenes, más o menos como esto, sin exagerar. Todo el cerebro lleno de metástasis. Todo el cerebro lleno de metástasis. Y el paciente, no me van a dejar mentir mis alumnos de práctica, gritaba y se agitaba de dolor. Esta cama, después en la cama. Gritaba y agitaba de dolor. ¿Ya? Entonces, el paciente va a fallecer en el mismo tiempo, ¿no? 4 o 5 días. La diferencia es si tú lo vas a tener esos 4 o 5 días con el dolor controlado o lo vas a tener gritando esos 4 días, ¿no? Cuando tú le das los medicamentos que tú tienes que darle para la sedación, el paciente entra en coma. No es consciente de sus síntomas en la mayor parte de los casos, ¿okay? Es un alivio tanto para el paciente como para la familia. Va a morir igual, pero vas a aliviar sus síntomas. Si el hambre fuera un síntoma que tuvieras que controlar, ahí sí justificaría una sonda o colocar nutrición parenteral. Pero en estos pacientes ya no es un síntoma que le alivie al paciente, ¿ok? O que busque, en el que busque su alivio, porque no es el más prioritario para él. E nesse caso, poderia considerar que não estava em etapa de agonia, então, porque em etapa de agonia o dolor es disminuído, ¿no? Sí, pero tenía agitación. Sí, es un caso raro, pero son metástasis cerebrales, duele, ¿ya? Estaba más agitado y demás. Le hemos puesto morfina, pero seguía agitado, al final hemos tenido que sedarle, sí. Pero es verdad, sí, no es de los casos más frecuentes.